Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Estamos estudiando el libro de Hebreos y ya terminamos por fin los primeros 3 versículos. Estuvimos ahí en 6 episodios. Si no los han escuchado, eso fue como una introducción al libro del autor de Hebreos. Yo creo que empieza el libro de una manera muy importante porque aquí dice, de esto trata. Trata sobre Jesús y da una definición de Jesús muy clara, muy profunda. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en diferentes partes de Hebreos donde menciona que Jesús es mayor que o más grande que diferentes personas o cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver que Él es mayor que o superior a los ángeles. Y bueno, esto va a ser muy interesante. Yo creo que a muchos les interesa la idea de los ángeles. Y voy a leer primeramente, voy a leer el versículo 4 al 6, si está bien, Doc, Sí, para que claro que sí. veamos un poquito de lo que dice, aunque en sí habla sobre este tema a todo el capítulo, del versículo 4 hasta el versículo 14, pero nada más voy a leer 3 versículos para que podamos ver el contexto de lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos sobre Jesús y los ángeles, y luego, como siempre, iremos profundizando en lo que dice esto. Hebreos 1:4 dice así: siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces, bueno, antes de que entremos en todos esos versículos, Doc, supongo que mi primera pregunta es, ¿qué es un ángel? Porque he escuchado a muchas personas que definen ángel de diferentes maneras o Sí, se meten en teología sobre detalles de sí. los ángeles y nombres y diferentes tipos de ángeles y eso, pero ¿qué idea teológica nos da la Biblia sobre los ángeles? Pues los ángeles, podemos ver varias funciones de ellos, ¿verdad? Pero lo primero que creo que quiero subrayar es que son seres espirituales, pero son creados. En otras palabras, no son eternos. Tienen un principio, ¿verdad? Sabemos, la Biblia dice claramente que Dios, ¿verdad? Es eterno, es el único, es el alfa, el omega, el principio, el fin. No tiene pasado, no tiene futuro, ¿verdad? En el sentido de que siempre ha existido, existe y va a existir. Y el ángel no es así. Llegó, no, la Biblia no nos da el detalle o la fecha cuando Dios hizo los ángeles, ¿verdad? Pero sabemos que son seres creados. Una cosa también muy importante para nosotros evitar confusión es que los ángeles no están hechos a la imagen de Dios. Solamente el ser humano está hecho a la imagen de Dios. Entonces, eso nos muestra que hay una distinción y diferencia entre lo que son los ángeles y el ser humano. Otra cosa que necesitamos subrayar es que los ángeles ministran, son siervos en el sentido de que ministran, son enviados por Dios. Hay varios pasajes y otra vez vamos a mirar algunos de estos detalles donde vemos que son seres muy poderosos, ¿verdad? En la destrucción, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra y otras cosas. También en Daniel, cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el ángel que estaba sobre Israel son guardianes. Lo vemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Ellos guardan y dicen que tenían espadas, ¿verdad? De fuego
y entonces estaban guardando el jardín para que nadie pudiese entrar. Entonces son seres espirituales que algunas veces, algunas personas en ciertos momentos, ¿verdad? Pueden verlo. Aún Jesús, acabo de pensar de Jesús después de la tentación, ¿verdad? De Satanás, dice que los ángeles vinieron y Mm, le ministraron a él, ¿verdad? Por eso creo que, sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día, hay los que piensan que el mundo espiritual era fantasía o era cosas del pasado, pero no es la realidad de hoy en día porque nosotros somos personas científicas, somos más inteligentes que las personas que vivían en esos siglos y en realidad no me ujú, atrevo a decir eso, sino lo contrario, ¿verdad? Existe un mundo mm, espiritual y hemos sido, en cierto sentido, la secularización de nuestra cultura en ciertos países, sobre todo Norteamérica, Europa, también en otros países en América Latina, pero todavía vamos a decir, América Latina, África, Asia, culturalmente se entiende más el mundo espiritual y una creencia en él, ¿verdad? Y otra vez ujú. vemos que los ángeles son seres creados, que no nos confundamos. Y me fascina el autor, ¿verdad? De Hebreos, de verdad. Yo sé que tú bromeas muchas veces, ¿verdad? Y también mi señora Lena bromean, es que tú hablas de Hebreos, es que me encanta y me fascina ver cómo el autor siempre pone a Jesús en primer plano. Habíamos pasado 6 semanas Ujú, mirando los primeros 3 versículos, pero aquí es como si, vamos a decir, el autor de Hebreos toma la cámara y entonces toma el lente y empieza a enfocar en detalles. Y vemos que Jesús es más grande, mayor, superior, y comienza el argumento aquí, ¿verdad?, con los ángeles. wow. Como siempre, esto siempre es el enfoque que hemos dicho de Ujú. Hebreos, Jesús. En sí el enfoque no son los ángeles, pero gracias porque eso nos ayuda a ver qué son los ángeles para que podamos entender el punto que está diciendo aquí el autor, ¿no? De que son en sí mensajeros de Ujú. Dios. Y como he dado varios ejemplos, vienen a veces a guardar o proteger, vienen a veces a destruir, ese es el mensaje, ¿no? De juicio, Mm, pero muchas veces hasta parecen humanos. En sí, el Antiguo Testamento hay casos donde llega un ángel a platicar con alguien o dar un mensaje y la persona no sabe que es un ángel, piensa que es un sí. ser humano y hasta que se va, estoy pensando, creo que es la mamá de Sansón que le da una ofrenda a Dios y se va con el incienso el ángel y Mm, entonces en ese momento dice, oh, wow, estuve hablando con un ángel, pensaba sí. ya que era un profeta o algo así. Entonces, creo que es Pablo, no estoy seguro la verdad, pero creo que es Pablo en el Nuevo Testamento que dice, cuando está hablando sobre que tenemos que hospedar a la gente, dice, muestren amor cuando estén hospedando a la gente porque puede que estén hospedando a ángeles. Ujú. Entonces, si dices eso es porque dicen, quizá no te des cuenta que estás hospedando a un ángel y bueno, son todo un estudio ahí sobre los ángeles, pero como yo creo que dijo bien Doc, hay muchos que quizás se enfocan demasiado en los detalles de los ángeles y se fascinan sobre estudiarlo. Hay una palabra teológica para eso, creo, Ujú. ¿no? El estudio de los ángeles Ujú. y, y no es el enfoque, yo creo, de la Biblia, por eso no nos da Sí, demasiados detalles sobre sí, ellos. Pero aquí el enfoque es diciendo, los ángeles son increíbles, pero sí, Jesús es aún más increíble sí. que ellos. Y el pasaje que tú acabas de citar no es Pablo, es aquí mismo en Hebreos, al Oh, final ok. de la carta. Sí, 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 sí. Capítulo 13 me parece, déjame ver. Sí, capítulo 13 Ok. dice, permanezca el amor fraternal, verso 1 y entonces el verso 2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pero no solamente ahí, y entonces de ahí hay un pie de alcance donde nos lleva a Génesis 18:1 y también 19:1 y 2, que era el pasaje que Mm, tú estabas hablando, ¿verdad?
Exacto. Son seres, otra vez, son seres creados. Y voy a insistir y decir esto varias veces porque hay personas que se confunden. Algunas sectas, por ejemplo, usan este mismo pasaje que estamos leyendo de Hebreos, ¿verdad? Ujú. Donde dicen, déjame ir otra vez ahí, podemos mirarlo un segundito. El capítulo número 1 me parece que es versos 5, 6, 6 me parece. Eh, no es el verso 4, oh sí, no, verso 5, perdona. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y algunas Mm, sectas y personas que interpretan esto para decir, pues mira, hijo, entonces significa que hay padre. Entonces, yo no soy el padre. Entonces, el padre si engendra, ¿verdad? Es porque el padre sí puede engendrar a otro y por eso es que Cristo, también como los ángeles, ¿verdad? No es Dios. Es la mm, primera cosa creada por Dios o algo creado por Dios. Pero ujú. creo que es súper importante para evitar una equivocación masiva en realidad, ¿verdad? Es Sí. que lo que está hablando aquí es el nombre, la autoridad, ¿verdad? Porque y yo seré padre para él y él será hijo para mí. Está hablando de la relación única que tiene Jesús con el Padre, pero que a cuál de los ángeles, otra vez, ellos son seres creados, no son eternos en el sentido de que siempre han existido. Y Juan, por Ujú, ejemplo, en su evangelio, nos recuerda nada más comenzando en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra ujú. vez haciendo un paralelismo con Génesis 1:1, ¿verdad? Eh, Digo esto porque otra vez puede existir mucha confusión y ya existe, que existe, ¿verdad? No es algo que estamos inventando nosotros. Hay personas y algunos que enseñan, ¿verdad? Que Jesús, el Hijo de Dios, si hay un Padre, entonces el Hijo es creado a la imagen de Dios, como ellos piensan y dicen, es creado por el Padre, pero no es eterno, es creado por el Padre. Y aquí el autor nos lo dice de una Ujú, manera bien clara, que hay una distinción entre el Hijo, el nombre de él, y su relación con el Padre, como también los ángeles. sí, exacto. Y esa distinción, ¿por qué usted cree que es importante? Porque sí he escuchado a muchos que dicen exactamente eso, ¿no? Diferentes religiones o sectas que dicen, Jesús es un ángel en sí, es creado por Dios o es engendrado por Dios, como aquí dice el texto, entonces por lo tanto fue creado en un punto, no es eterno Exactamente. en el sentido del pasado. Ujú. Um, y y bueno, sí creo que murió por nosotros y pero no creo que es mayor que los ángeles, es básicamente un ángel en sí mismo. ¿Usted cree que es esencial para entender el Evangelio, para ser cristiano, Ujú. tener una distinción de que Jesús no es un ángel, sino que es mayor que los ángeles? Sí, ¿es esencial para ser cristiano o no? Yo creo que esa es mi pregunta. Yo digo, es muy peligroso pensar eso. Vamos a ponerlo así, es muy peligroso pensar eso, porque estamos quitando primeramente de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Ujú, Eh, Otra cosa es cuál Cristo entonces estamos, aquí mismo en este versículo, si me permite leer algo, ¿verdad? Dice el verso 6, de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, ¿verdad? Primogénito aquí significa el que tiene preeminencia, ¿verdad? No es que es el ok. primogénito que Dios ha creado como el hijo de Ujú, él, ¿verdad? Al mundo dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Porque en realidad, si vamos a decir el Jesús el Mesías no es Dios, entonces ¿cómo es que Dios puede decir que le adoren los ángeles? Porque solamente Dios puede ser adorado. así es. Y digo esto porque sí, es muy peligroso pensar así.
porque uno Ujú, puede, y hay personas, yo he visto personas y se ve en la televisión o juegos eh, en el internet y cosas así donde dicen ángeles, hay ángeles, entonces uno puede mandar a esos ángeles a hacer cosas como si uno tiene la autoridad de Dios para poder hacer eso. Y fijémonos, ¿verdad? Como dice aquí, adórenle todos los ángeles de Dios. Solamente a Dios se le puede adorar. Y si la mm, palabra aquí dice, ¿verdad? Que el Hijo ha de ser adorado por los ángeles, habla mucho más de ser un ser creado, ¿verdad? mm, Y creo que podemos ver, como tú bien sabes, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, sí. capítulo 4, si quieres leer un poquito, ¿verdad? Ese pasaje, donde otra vez notamos como los ángeles de Dios están alrededor del altar, adorando a Dios, pero también adorando a Jesucristo, ¿verdad? Si quieres leerlo un segundito. Sí, aquí tengo anotado Apocalipsis 5 O cinco, del ok. 11 al 12. Pero como dices, Dios nunca comparte la alabanza y la Sí, adoración. Él siempre es exactamente. claro de que solamente Él es para Él. Y de hecho, cuando intentan adorar a Pablo y Pedro, creo, Ujú, Él ujú. dice, ellos lo paran y dicen, no, no, no somos nosotros Dios, estamos aquí para apuntarles al Dios verdadero. Entonces, ni los seres humanos ni los ángeles, aquí en Apocalipsis Juan intenta arrodillarse delante de un ángel y el ángel dice, no, no, yo solo soy un mensajero. Pero en capítulo 5 verso 11 y 12 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas y millares de millares y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir todas las cosas creadas debajo del cielo, la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas en ellos hay, bueno, siguen adorando ahí el trono del Cordero. Pero está aquí los ángeles dándole fortaleza, honor, gloria y alabanza al Cordero que es Exactamente. Jesús. Y como y usted ya lo leyó en Hebreos aquí 1:6, dice, Dios mismo le dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Mm, Dios no le daría la alabanza, la gloria, la sí, honra a un ser humano sí. o otro ángel. Ujú, Esto está diciendo el autor de Hebreos. Él va más allá de un ángel. Él es Dios mismo. exactamente. Él es uno con Dios. Y es tan importante, yo creo, que entender eso porque, como dice usted, Doc, es peligroso eh, crear a Jesús a tu imagen. Lo hemos dicho en Sí. otros episodios. Por eso hacemos lo que hacemos, porque si queremos ser cristianos, y poner nuestra fe en Jesús, es importante ver cuál es el Jesús real, el Jesús que la Biblia nos muestra, no un Jesús que nosotros inventamos, una versión de él inventado, creada por alguna secta o algún predicador o algún maestro que se Ujú, diseñó una versión que Jesús que no es la verdad. Entonces, si realmente quieres conocer a Jesús, este es Jesús. Él es mayor que sí, los ángeles. Él sí. es alabado y glorificado por los ángeles porque Él es Ujú, Dios. Um, es tan importante eso. Muy bien, Doc. Y tenía una pregunta sobre el versículo 4 que ujú. dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué significa eso, que heredó un nombre más excelente que ellos? ¿Qué es ese Sí, nombre? sí. ¿Es Jesús, Yeshua? Pero, ¿a qué se refiere eso? No nos olvidemos que en el nombre también está la identidad de la persona. Y entonces aquí notamos eh, que el autor está diciendo, claro, miramos hacia unas semanas atrás los primeros tres versículos y hablamos de la importancia de que Jesús es sobre todo y más grande, más que Dios antes había hablado, ¿verdad? A través de los profetas, a través de su pueblo, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y otra vez aquí notamos y queremos recalcar esto, y yo sé que algunos están escuchando y dicen, pero ya ha dicho eso.
Lo decimos porque es muy importante. Es muy importante para el autor de Hebreos, ¿verdad? Él en los primeros 3 versículos es como nos abre el abanico y empieza a decirnos aquí y en otras partes la superioridad de Jesús. Por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 1, verso 21 escribe, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, que nos Ujú. habla de Jesucristo, ¿verdad? También lo vemos en otras partes en el Nuevo Testamento, donde dice, al nombre de Jesús, ¿verdad? Se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Otra vez, la superioridad de Jesucristo, que no Sí. es un ser creado, sino es Dios hecho carne, como dice Juan, ¿verdad? Que habitó en medio de nosotros y como Pablo escribe aquí, Ujú. un nombre por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solamente, a mí me encantan estas palabras ahora, ¿verdad? No solo en este siglo, hablando de lo que vivimos ahora, sino también en el siglo venidero. Y es lo que tú acabas de leer, ¿verdad? Sobre Apocalipsis, cuando vemos aquí que toda la creación adora al que está sentado en el trono y al mismo tiempo el Cordero de Dios. Por eso creo que lo Ujú. que estamos hablando es tan significante e importante, porque necesitamos entender claramente quién es el Jesús de la vida y de la Biblia. Sí. Y usted empezó este Mm, episodio diciendo que nosotros como seres humanos somos hechos a la imagen de Dios y los ángeles mm, no. Y um, lo anoté estudiando para esto de esta semana, que 1 Corintios 6:3 dice que nosotros algún día aún vamos a juzgar a los ángeles. No sé qué ujú. significa eso, ¿no? Pero Sí, 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 sí. hasta ese grado nos ha dado Dios a nosotros una identidad de que somos imagen de Dios, un reflejo de Él. No Ujú, somos Dios. Hay una distinción exactamente. ahí de creador y creación, porque hay unos que se meten en todo un rollo con eso, ¿no? Pero hay una distinción clara, que somos una imagen de Él como un reflejo, representantes de Dios en la tierra, en la creación. Ujú, Pero aún de aquí, Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, que ellos son espíritus uh, ministradores. No son todos ellos exactamente. espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces están aquí ellos para ministrar hacia los santos, hacia los que van a heredar la salvación, que somos nosotros como creyentes, como dijo Doc, que están aquí, fueron para ministrar a Jesús después de la Ujú, tentación. Entonces están aquí para servir, exactamente. tienen un rol especial, pero aún en ese tiempo quizá lo hubieran captado mejor que nosotros ahora que eran tan especiales los ángeles. Sí, Por eso cada vez que se llegan y platican con alguien, dicen, no teman, porque yo sí, creo que también. estaban diciendo eso para que la gente no tuviera temor porque son increíbles Sí, seres creados por Dios, como se dijo, Colosenses 1 dice que todas las cosas en la tierra y en el cielo fueron creadas sí. por medio de Jesús y para Jesús. Entonces fueron creados, no sabemos cuándo, pero, um, pero si ellos tenían un respeto Ujú, a los ángeles, entonces aquí está diciendo el autor de Hebreos, si ustedes respetan a los ángeles, Jesús es mucho más superior que exactamente. ellos. Él está en Exactamente. otra categoría, ni siquiera se puede Ujú, comparar. ujú, Entonces, espero que nos pueda servir esto para que podamos no solamente intelectualmente entender esto, sino que pueda afectar cómo nosotros en nuestro corazón honramos y tenemos esa reverencia de Jesús, de que, wow, los ángeles delante del trono eterno están alabando a Jesús y dándole gloria y honra. ¿Qué estamos haciendo nosotros también para poder exactamente. unirnos a esa alabanza del Cordero? Sí. Y creo que es un punto de referencia para terminar hoy en día ya con eso, lo que es la adoración. Y otra vez repetimos que solamente Dios puede ser adorado. Verdaderamente, Ujú. es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Claro, sabemos que hay falsa adoración, ¿verdad?
es una de las cosas que Satanás y el reino de Dios, digo, el reino de las tinieblas, desea ser adorado. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, también buscó que Jesús le adorase. Pero otra vez a nuestro Señor Jesucristo muy sabiamente dice, escrito está. En otras palabras, la palabra nos dice de una manera claramente que solo Dios puede ser adorado. Así es. No, perfecto. Gracias, Doc, por esto. Igualmente, Elliot. Servirnos para meditar en esta verdad, y continuaremos en nuestros siguientes episodios hablando sobre cómo Jesús es mayor que o superior a otras cosas o personas. Entonces, únanse a nosotros mientras seguimos en este estudio de Hebreos. Que Dios los bendiga mientras siguen conociendo más a Jesús a través de la Biblia, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones, Elliot. Adiós. Gracias.